Buenos días a todos. Vamos a seguir con el tema de probabilidad, ¿vale? En nuestro canal de física, en el que estamos trabajando en esta lista de estadística, ¿vale? Y hoy vamos a ver el teorema o los teoremas de probabilidad condicional, ¿vale? Son dos, el teorema de probabilidad total y el teorema de Bayes. Bueno, el primero de ellos es el teorema de la probabilidad total, ¿vale? El teorema de la probabilidad total. Probabilidad total, ¿vale? Estos son los dos últimos teoremas que veremos de probabilidad y con eso terminaremos ya todo el temario de probabilidad, ¿vale? Bien. em, Bien, ¿qué es el teorema de la probabilidad total? ¿Qué significa esto? Esto lo que nos permite es conocer si en base a un suceso determinado, ¿qué probabilidad hay de que ese suceso en concreto se produzca, sabiendo que para que se produzca ese suceso hay una suma de probabilidades de ocurrencia de muchos sucesos distintos? Por ejemplo, nosotros tenemos, imaginemos que queremos saber qué probabilidad hay de que eh, un suceso, vamos a llamar suceso B, que se incendie un bosque, ¿vale? Que haya un incendio en un bosque. Nosotros queremos asignar esta probabilidad, ¿vale? Bien, normalmente nosotros decimos, bueno, pues ya está, hay una probabilidad, esto lo vimos anteriormente, este tipo de probabilidades se podían un poco suponer en base al conocimiento o a la experiencia de determinadas personas, eran probabilidades que no estaban claras porque no tienes ni un espacio muestral, ni tienes las distintas probabilidades que puedas obtener, ¿no? O sea, tienes el suceso eso, pero no tienes el espacio muestral ni sabes qué posibles opciones puedes obtener, ¿no? Es decir, tú cuando lanzas un dado tienes un espacio muestral de 6 números y tienes asignada una probabilidad a la ocurrencia de cada uno de esos sucesos. Pero claro, que ocurra un incendio en el bosque o que alguien te robe las llaves del coche, eso no tienes asignado ningún espacio muestral. Es decir, no sabes exactamente qué tipo de situaciones pueden producir ese suceso, ¿no? Entonces, bueno, lo que existe es el teorema de la probabilidad total, que lo que nos permite es asignar una probabilidad a este suceso en base a las distintas causas que puedan ocurrir, ¿vale? Imaginemos que tenemos esta probabilidad, este suceso, y lo que tenemos son distintos sucesos, ¿vale? Que vamos a llamar A sub I, ¿vale? Distintos sucesos, donde I va a ir desde 1 hasta los K sucesos, donde cada uno de estos son los diversos sucesos que pueden provocar este suceso B, como puede ser, pues, por ejemplo, no sé, una hoguera, que caiga un rayo, por ejemplo, ¿no? Un rayo también puede provocar un incendio, un cigarrillo encendido, etcétera, ¿vale? Entonces, el teorema de la probabilidad total lo que nos permite es más o menos entender cuál puede ser la probabilidad de que se produzca un incendio en el bosque, sacando las probabilidades de que estas cosas ocurran y la probabilidad de que al ocurrir esta cosa, cada uno de estos sucesos, ocurra nuestro suceso inicial, el suceso que queremos estudiar, ¿vale? Entonces, bueno, estos son un conjunto de sucesos de un álgebra que nosotros tenemos, un álgebra A cualquiera, ¿vale? Mm, y, por supuesto, estos sucesos van a cumplir tres cualidades importantes. La primera es que la unión de todos estos sucesos va a ser el espacio muestral, esto es como siempre, es decir, que ocurra cualquier tipo de sucesos de todos estos que pueden ocurrir, eso va a formar el espacio muestral, ¿vale? Entonces es un sistema exhaustivo. El apartado B lo que nos dice es que son sucesos disjuntos, ¿vale? Esto significa, bueno, disjuntos ya sabemos un poco que esta situación, el que la intersección de dos sucesos sea el conjunto nulo, eso significa que son incompatibles. Recordemos que esto lo vimos en el vídeo anterior, esto significa que son incompatibles, ¿vale? Son dos sucesos disjuntos, 2 a 2, y por lo tanto son sucesos incompatibles. Que el hecho de que sean incompatibles ya nos hace entender que si las probabilidades de ocurrencia de estos sucesos son mayores que cero, van a ser sucesos no independientes, ¿vale? No, van a ser sucesos no independientes. Esto lo vimos en el vídeo anterior. Bien. Y luego, por último, lo que tenemos es la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos sucesos es precisamente mayor que cero. Por tanto,
sí que se cumple que estos sucesos van a ser no independientes. Bien, entonces, teniendo ya esta situación, vamos a definir el teorema de la probabilidad total. Y el teorema de la probabilidad total lo que nos dice es que la probabilidad de ocurrencia del suceso B es igual a la suma, ¿vale? La suma de cada una de las probabilidades de estos sucesos que hemos comentado antes, por ejemplo, que alguien haga una hoguera, que caiga un rayo, que alguien tire un cigarrillo, la probabilidad de esos sucesos por la probabilidad de que se produzca el incendio, se produzca el suceso B inicial, debido a cada uno de estos sucesos, ¿vale? Esto se puede definir de la siguiente manera. Es decir, nosotros lo que tenemos es, oye, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra que alguien haga una hoguera? Es esta. Por la probabilidad de que al haber hecho una hoguera se produzca un incendio. Más la probabilidad de que caiga un rayo es esta. Por la probabilidad de que al caer un rayo se produzca un incendio. Por la probabilidad de que, o sea, más la probabilidad de que caiga de que alguien tire un cigarrillo es esta. Es esta por la probabilidad de que al tirar un cigarrillo se produzca un incendio. Porque claro, esto no puede ser una suma solo de estas probabilidades, porque que alguien haga una hoguera, que caiga un rayo o que alguien tire un cigarrillo, por sí solas no tienen por qué provocar un incendio. Es decir, aquí lo que hay asociado es una probabilidad, es decir, la probabilidad de ocurrencia de estas cosas, de que alguien haga una hoguera, de que tiren un cigarrillo, de que caiga un rayo, pero multiplicada por la probabilidad de que al hacer eso se produzca el incendio, porque no tiene por qué producirse un incendio, ¿vale? Entonces, este es un poco el teorema de la probabilidad total, ¿vale? Es decir, si el suceso se produce un incendio, puede ocurrir por alguna de las causas estas que tenemos aquí, ¿vale? La probabilidad de que ocurra va a ser esta suma que tenemos aquí. Entonces, esto es nuestro teorema de la probabilidad total. Estupendo. Bien, vamos a demostrar este teorema, ¿vale? Vamos a demostrar este teorema. Para ello vamos a acompañarnos de un dibujillo, ¿vale? Nuestro dibujo va a ser el siguiente. Tenemos aquí esto, que va a ser nuestro espacio muestral, y tenemos aquí la probabilidad de que se produzca un incendio. Esta es la probabilidad de que se produzca un incendio. Vamos a llamarlo B. Bien, y aquí tenemos las probabilidades de ocurrencia de cada uno de nuestros sucesos independientes. Pam, 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 pam. ¿Vale? Perdón, esto aquí no es 3, sino que es K. ¿Vale? Estos son sucesos independientes. De tal manera que si estuviésemos trabajando con el ejemplo del incendio, pues tendríamos que este óvalo de aquí sería el incendio. A1 sería pues la probabilidad de que alguien haga una hoguera. A2 sería la probabilidad de que caiga un rayo. Y A3, que estaría por aquí, sería la probabilidad de que cayese un cigarrillo. O sea, de que tirase alguien un cigarrillo. En este caso no tenemos 3 sucesos A, sino que tenemos K sucesos, porque estamos intentando demostrar esto, ¿vale? Bien, de tal manera que, por supuesto, estas partes de aquí son las intersecciones de la ocurrencia de que alguien tire un cigarrillo o de que ocurra el suceso A con que el incendio se produzca. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que se produzca el incendio junto, o sea, intersección, es decir, y que se produzca que alguien ha tirado un cigarrillo? Pues serían estas intersecciones de aquí. Entonces, como podemos observar de ese dibujo, lo que tenemos es que tenemos que B tiene una intersección con A1 y esto tiene una unión con B intersección con A2 y esto tiene una unión con pues B intersección AK, ¿vale? Es decir, si nos damos cuenta aquí, lo que tenemos son uniones o sea, B son las uniones de estas distintas intersecciones. Es decir, tenemos aquí una intersección, que es esta, A1, ¿vale? Tenemos aquí otra intersección, que es B con A2. Aquí tenemos el resto de la intersección con el resto de sucesos que haya. Y aquí tenemos la intersección de B con el suceso AK. Son sucesos, como podéis observar, disjuntos. Es decir, A1 va por un lado, A2, AK. Ya está. ¿Vale? Estupendo. Por ser disjuntos, podemos aplicar el axioma 3 de la probabilidad. Es el axioma de aditividad, que lo vimos hace 2 vídeos. Ese axioma, el axioma 3 de aditividad, lo que nos decía precisamente es, oye, si tienes sucesos disjuntos, que sepas que la probabilidad de la unión de esos sucesos
es igual a la suma de las probabilidades, ¿vale? Por tanto, la probabilidad de B, de que ocurra B, es igual a la suma de estas probabilidades, de la probabilidad de B intersección A1 más la probabilidad de B intersección A2 más la probabilidad, bueno, de B intersección AK. ¿Vale? Esto es por el axioma 3 de la probabilidad, ¿vale? Solo para sucesos disjuntos. Recordemos que estos son sucesos disjuntos. Claro, tenemos aquí un suceso disjunto, otro y otro, ¿vale? Es decir, no son independientes. Bien. Bueno, si por la regla del producto, que hemos visto también en otros vídeos, recordemos que la regla del producto lo que nos decía era pues que la probabilidad de un suceso B intersección con un suceso A1 es igual a la probabilidad del suceso A1 por la probabilidad de ocurrencia del suceso B cuando ocurrió el suceso A1. Por tanto, si esto lo llevamos a esta expresión que tenemos aquí, ya vemos un poco por dónde van a ir los tiros, ¿verdad? La probabilidad de B va a ser igual a ¿qué? A esto lo tenemos aquí, ¿vale? La probabilidad de A1 por la probabilidad de que ocurra B sabiendo que ha ocurrido A1, más, en este caso, la probabilidad de A2 por la probabilidad de que ocurra B sabiendo que ha ocurrido A2, más, la probabilidad de que ocurra AK sabiendo, o sea, la probabilidad de que ocurra AK por la probabilidad de que ocurra B sabiendo que ha ocurrido AK, ¿vale? Y esto, en realidad, es el sumatorio desde i igual a 1 hasta k, ¿de qué? De la probabilidad de a i, es decir, desde 1 hasta k, siendo i ese índice, por la probabilidad de ocurrencia de B sabiendo que ha ocurrido pues cada uno de esos sucesos. Y esta es la demostración de que la probabilidad de este suceso es igual a la suma de estas probabilidades, que es lo que teníamos aquí, el teorema de la probabilidad total. Bien, en base a este teorema, el teorema de la probabilidad total, podemos sacar el teorema de Bayes, ¿vale? Esto ha generado toda una rama, la bayesiana, que es bastante interesante, pero bueno, el teorema de Bayes lo que nos quiere decir es, digamos que alterna un poco este conocimiento, ¿no? En vez de saber cuál es la probabilidad de que ocurra ese suceso completo, por ejemplo el incendio, aquí lo que quiere saber es cuál es la probabilidad de que ocurra, de que habiendo ocurrido el incendio sea por causa de cada uno de estos sucesos independientes. De tal manera que el teorema de Bayes nos dice que la probabilidad de que ocurra, o de que pueda ocurrir cada uno de esos sucesos, sabiendo que ya ha ocurrido el suceso principal, el incendio, es igual a la probabilidad de ese suceso concreto intersección con B partido la probabilidad de B. Que esto, si aplicamos pues, el teorema de la probabilidad total, la parte de arriba, esto de aquí es básicamente esto que tenemos aquí, ¿vale? Esto va a ser la probabilidad de AJ por la probabilidad de B sabiendo que ha ocurrido AJ. Y abajo tenemos la probabilidad de B, que es pues, el teorema de la probabilidad total, es decir, el sumatorio desde i igual a 1 hasta k de la probabilidad de AI por la probabilidad de ocurrencia de B sabiendo que ha ocurrido ahí. ¿Vale? Entonces ahora lo que tenemos aquí es, oye, sabiendo que ha ocurrido un incendio, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido provocado por un rayo? Pues este teorema de Bayes nos lo dice, ¿vale? Estupendo. Perfecto, y esto es un poco todo, teorema de probabilidad total y teorema de Bayes. Vamos a ver un ejercicio, si os parece, o dos, de hecho, si nos da tiempo, y así practicamos un poco esto. Entonces, vamos a seguir con el incendio porque, bueno, parece que puede quedar más o menos claro. Tenemos que la probabilidad de que un incendio, bueno, perdón, la probabilidad de que alguien lance un cigarrillo al bosque, ¿vale? Vamos a poner cigarrillo. La probabilidad de que alguien lance un cigarrillo al bosque es de 0,4, es decir, de un 40%, ¿vale? Y la probabilidad de que caiga un rayo es de 0,6, ¿vale? Genial. La probabilidad de, bueno, la probabilidad de la intersección entre el cigarrillo y el rayo es igual a 0, ¿vale? Esto significa que, bueno, tenemos que la intersección de uno con otro es 0, es nula, ¿vale? Entonces, bueno,
esto lo tenemos por un lado, más datos. Sabemos que la probabilidad de que se produzca un incendio, vamos a llamarlo, sí, el incendio lo vamos a llamar B, sabiendo que se ha tirado un cigarrillo, ¿vale? Sabiendo que se ha tirado un cigarrillo, es 0,20. Y la probabilidad de que se haya producido un incendio sabiendo que ha caído un rayo es de 0,50. Bien, entonces vamos a ir calculando. Nos dicen, oye, calcula la probabilidad de la unión entre el cigarrillo, o sea, entre la probabilidad de que alguien haya tirado un cigarrillo, con un rayo, ¿vale? Bueno, esto parece claro, es una unión, es que se produzca una cosa o que se produzca la otra. Entonces, eso ya lo sabemos, ¿no? De siempre, cómo es. La probabilidad de estos dos es básicamente la probabilidad del cigarrillo más la probabilidad del rayo. Y aún diría más, bueno, en este caso, tanto la probabilidad del cigarrillo y del rayo hace que, bueno, no haya ninguna intersección entre ellas, pero bueno, la fórmula completa sería la probabilidad del cigarrillo más la probabilidad del rayo menos la probabilidad del cigarrillo intersección con el rayo. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Porque cuando teníamos dos sucesos que tenían una intersección no nula, pues claro, al sacar la suma de probabilidades tenías evidentemente que restar una intersección, porque si no es como si estuvieses duplicando esa intersección. Eso lo vimos también en algún vídeo anterior. Esta parte de aquí es 0, entonces tenemos la probabilidad del cigarrillo que es 0,40, la probabilidad del rayo que es 0,60, por tanto está claro que la probabilidad total va a ser un 100%. Es decir, que alguien lance un cigarrillo o que caiga un rayo va a ser de un punto, ¿vale? De un 100%. Bien. Por otra parte, otra cosa que nos piden es la probabilidad de la intersección entre, esto vamos a ponerlo, la intersección entre el cigarrillo y el incendio, ¿vale? La probabilidad de la intersección entre el cigarrillo y el incendio. Bueno, esto aplicando simplemente la regla del producto normal, la que hemos visto en el vídeo anterior, tenemos que esto va a ser la probabilidad del cigarrillo por la probabilidad de que ocurra un incendio sabiendo que alguien ha lanzado un cigarrillo, ¿vale? Esta probabilidad cigarrillo intersección incendio también puede ser puesta como la probabilidad de que se produzca un incendio por la probabilidad de que alguien lance un cigarrillo sabiendo que se ha producido un incendio, ¿vale? No sé si os dais cuenta que esto se puede poner de las dos maneras, ¿vale? Es decir, aquí, esta parte de aquí también la puedes poner como la probabilidad de que se produzca un incendio por la probabilidad de que alguien haya lanzado un cigarrillo sabiendo que se ha producido un incendio, ¿vale? Esto es lo mismo, es similar. Pero bueno, en este caso, como lo que tenemos es la probabilidad de que se produzca un incendio cuando alguien ha lanzado un cigarrillo, que es 0,20, pues lo vamos a hacer de esta manera, 0,20, por la probabilidad de que se lance un cigarrillo, que es 0,40. Lo tenemos aquí. Entonces, esto que tenemos aquí al final va a ser 0,08. Un 8%. Hay un 8% de probabilidades de la intersección entre el cigarrillo y el incendio, ¿vale? Si quisiésemos hacer la otra, la del rayo, bueno, la probabilidad del rayo intersección incendio es exactamente igual. Ahora tenemos 0,50 aquí y la probabilidad del rayo es 0,60. Por tanto, aquí lo que vamos a tener es 0,30 de probabilidad, es decir, un 30%. Estupendo. Ahora, por último, antes de continuar, nos quedan dos apartados, ¿vale? Ahora lo que nos piden es sacar la probabilidad de que se produzca el incendio. Bueno, la probabilidad de que se produzca el incendio por el teorema de probabilidad total, ¿vale? Por el teorema de probabilidad total podemos sacarlo y sería, bueno, aplicando la fórmula, tendríamos la suma, recordamos el teorema de probabilidad total, la suma de i desde 1 hasta k, ¿vale? Por la probabilidad de cada uno de estos sucesos, por la probabilidad de que se produzca el incendio sabiendo que ha ocurrido cada uno de estos sucesos. En este caso, los sucesos ahí son o el cigarrillo o el rayo. Por tanto, lo que tenemos es la probabilidad del cigarrillo por la probabilidad de que se produzca un incendio sabiendo que alguien ha tirado un cigarrillo, más la probabilidad del rayo por la probabilidad de que se produzca un incendio sabiendo que alguien que ha caído un rayo. Claro, esto que tenemos aquí
Bueno, la probabilidad del cigarrillo, la probabilidad de que se produzca un incendio sabiendo que alguien ha tirado un cigarrillo es 0,20 por la probabilidad del cigarrillo, que es 0,40, es decir, esto es, pues lo hemos calculado antes, 0,08. Y si os dais cuenta, pues la probabilidad del rayo por la probabilidad de que se produzca un incendio sabiendo que ha caído un rayo es básicamente la probabilidad de la intersección entre el rayo y que se produzca un incendio, ¿vale? Es decir, esto no deja de ser, pues esta parte que tenemos aquí. Esto de aquí es esta fórmula. Entonces esto va a ser 0,3. Por tanto, aquí lo que tenemos es 0,38, un 38% de que se produzca un incendio. Y luego el apartado D, que es el último apartado, lo que nos dice es, oye, ¿cuál es la probabilidad de que, habiéndose producido un incendio, haya sido por culpa de un cigarrillo? Bueno, eso, si aplicamos el teorema de Bayes, lo que tenemos es la probabilidad de la intersección entre el cigarrillo y el incendio partido de la probabilidad del incendio, ¿vale? Es decir, esto, si os dais cuenta, es un poco la fórmula de las probabilidades a priori, ¿no? Es decir, la probabilidad de esta intersección, es lo que hemos visto anteriormente, es partido de la probabilidad de el total, es decir, de que se haya producido un incendio, pues va a ser la probabilidad de que al haberse producido un incendio haya sido por culpa de un cigarrillo, ¿vale? Es decir, no es la probabilidad de que alguien haya lanzado un cigarrillo respecto a todo el espacio muestral, sino la probabilidad de que alguien haya lanzado un cigarrillo en el espacio muestral de que se ha producido un incendio, es decir, ya se ha producido un incendio. Esto lo vimos también en el vídeo anterior, ¿no? Que eso funcionaba así. Entonces, la probabilidad de la intersección entre el cigarrillo y el incendio, ya lo hemos visto, es 0,08. La probabilidad de que se produzca un incendio la tenemos aquí, 0,38. Por tanto, esto va a quedar 0,211, ¿vale? Y la probabilidad de que habiéndose producido un incendio sea por culpa de un rayo, pues es básicamente 1 menos 0,211, es decir, 0,789, ¿vale? Un 21% de probabilidades de que si se produce un incendio haya sido por culpa de un cigarrillo y un 78% de posibilidades de que si se haya producido un incendio haya sido por culpa de un rayo. Vale, este es el primer ejercicio que hemos hecho. Bueno, podemos hacer el siguiente si lo hacemos rápido. El siguiente lo que nos dice es que en unos grandes almacenes tenemos, bueno, varias compras y las compras se van a clasificar como A1, que es compras cuando la gente ha pagado al contado, y A2 cuando la gente ha pagado con tarjeta. Y a la vez las compras se pueden clasificar en B1 cuando la gente ha pagado menos de 6 euros, el suceso B2 cuando la gente ha pagado entre 6 y 60 euros, y B3 para compras de más de 60 euros, ¿vale? Más de 60 euros. Y entonces, bueno, aquí tenemos varias probabilidades. La probabilidad de que la gente haya comprado cosas por menos de 6 euros es de un 0,3. La probabilidad de que la gente haya comprado cosas por más de 60 euros es un 0,32. Por tanto, ya podemos sacar que la probabilidad de que la gente haya comprado cosas entre 6 y 60 euros es 0,62, que esta total es 1 menos 0,62. Por tanto, va a ser 0,38. ¿Vale? A la vez tenemos que la probabilidad de que alguien haya pagado al contado sabiendo que ha comprado algo de menos de 6 euros es igual a 2/3. La probabilidad de que alguien haya pagado al contado sabiendo que se ha pagado entre 6 y 60 euros es de 2 partido 19. Y la probabilidad de que se haya pagado al contado sabiendo que se han pagado más de 60 euros es de 1 partido 32, ¿vale? Entonces lo que nos dicen es, bueno, si se elige una compra al azar, ¿vale? Y su importe se ha abonado al contado, sabemos que su importe se ha abonado al contado, ¿cuál es la probabilidad de que el valor de la misma sea inferior a 6 euros? O sea, es decir, lo que nos está diciendo es cuál es la probabilidad de que, sabiendo que hemos pagado al contado, o que alguien ha pagado al contado, se haya abonado menos de 6 euros. Es decir, cuál es la probabilidad de que, sabiendo que ha pasado a 1, es decir, que se ha pagado al contado, se haya producido el que la compra sea de menos de 6 euros. Bueno, esto por el teorema de Bayes es sencillo, ¿vale? Es decir, esta es la probabilidad de B1, o sea, de pagar menos, vamos, de que alguien haya pagado menos de 6 euros, haya comprado menos de 6 euros, intersección con que hayan pagado al contado, partido la probabilidad de que hayan pagado al contado.
Esto es fácil por el teorema de Bayes. Bien, esta probabilidad A1 no la tenemos y la probabilidad de esta intersección tampoco la tenemos. Pero bueno, la probabilidad de esta intersección es fácil por la regla del producto. La intersección de esto es igual a ¿qué? A la probabilidad de B1 por la probabilidad de que se haya producido A1 sabiendo que se ha producido B1, ¿vale? Si os dais cuenta, tenemos aquí esta intersección y esta intersección de aquí puede ser o la probabilidad de que se haya producido B1 sabiendo que se ha producido A1 por la probabilidad de A1 o la probabilidad de que se haya producido A1 sabiendo que se ha producido B1 por la probabilidad de B1, ¿vale? No sé si os dais cuenta, es todo el rato jugar un poco con todo lo que hemos visto, ¿vale? Con todos los teoremas y demás. Y abajo lo que tenemos es la probabilidad de A1. La probabilidad de A1, ¿vale? Aplicando el teorema de la probabilidad total que acabamos de ver, es la suma de todos los posibles sucesos que se pueden dar sabiendo que ha ocurrido A1. Por ejemplo, tenemos la probabilidad de que se hayan pagado menos de 6 euros por la probabilidad de que se haya pagado al contado sabiendo que se han pagado menos de 6 euros, más la probabilidad de que se hayan pagado entre 6 y 60 euros por la probabilidad de que se haya pagado al contado sabiendo que se han pagado entre 6 y 60 euros, más la probabilidad de que se hayan pagado más de 60 euros, sabiendo que, o sea, por la probabilidad de que se haya pagado al contado sabiendo que se han pagado más de 60 euros. Esto es el teorema de la probabilidad total. Es decir, la probabilidad total es precisamente esto. Sabiendo que se ha pagado al contado, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido menos de 6, entre 6 y 60 o 60 euros? Entonces, si hacemos todo esto, todas estas probabilidades las tenemos, lo que nos acaba quedando básicamente va a ser 0,2 partido 0,25, ¿vale? Os animo a que lo hagáis. Todas estas probabilidades ya las tenemos, nos las ha dado el enunciado, y esto es 0,8, ¿vale? Es decir, un 80% de probabilidades de que, sabiendo que se ha pagado al contado, lo que se haya hecho es una compra de menos de 6 euros. Vale, por otra parte, el B lo que nos dice es cuál es la probabilidad de que una compra se abone al contado. Por tanto, lo que nos está diciendo es cuál es la probabilidad de que una compra, pues ya está, se abone al contado, sea A1. Esta probabilidad ya la acabamos de sacar, es esta de aquí, 0,25. Por tanto, la probabilidad de que una compra se abone al contado es del 25%. Bien. ¿Cuál es la probabilidad de que se abone al contado y el importe sea superior a 60 euros? En este caso, lo que queremos sacar es precisamente, bueno, pues eso, la probabilidad de que se abone al contado y el precio sea menor de, o sea, mayor de 60 euros. Es esa intersección que tenemos aquí, ¿vale? Por tanto, esta probabilidad que tenemos aquí, bueno, aplicando el teorema del producto, lo que nos dice es, bueno, tenemos la probabilidad de que se pague más de 60 euros por la probabilidad de que, sabiendo que se ha pagado más de 60 euros, se haya abonado al contado. Y esto de aquí es igual a 0,32, que también lo tenemos, partido 1,32. Y esto es 0,01, es decir, un 1% de que haya ocurrido esto, ¿vale? Esto lo estamos sacando todo, pues, en este caso por la regla del producto, ¿vale? Ya está, no hay, bueno, perdón, por el teorema de Bayes, esto es el teorema de Bayes, ¿vale? En verdad está todo unido, ¿vale? Porque, bueno, teorema de Bayes, regla del producto, el teorema de probabilidad total, es todo lo mismo, solo que moviéndolo un poco, ¿vale? Por eso es importante, pues, medio practicar con ello. Bien, la D, el apartado D nos dice los sucesos forma de pago e importe de la compra son independientes. Bueno, para saber si algo es independiente, recordemos que, por ejemplo, en este caso tenemos la probabilidad de que se pague al contado sabiendo que se han pagado menos de 6 euros, ¿vale? Esta es 2/3, ¿vale? Y si fuesen sucesos independientes, esto sería igual a la probabilidad de que se abonase al contado, ¿vale? Pero claro, la probabilidad de que se abone al contado es 0,25, ¿vale? Entonces, estos no son sucesos independientes. Y luego el apartado E lo que nos dice es cuál es la probabilidad de que el importe no se abone al contado. Bueno, la probabilidad de que el importe no se abone al contado significa que se abona con tarjeta. Entonces esto es 1 menos la probabilidad de que se abone al contado. Que se abone al contado ya hemos visto antes que era 0,25. Por tanto, 1 menos 0,25 es 0,75. La probabilidad de que se abone con tarjeta es de un 75%. Por tanto, con esto ya hemos visto un poco todo. Así que bueno, si tenéis cualquier tipo de duda, como siempre, dejadlo en los comentarios. Esto es cuestión de práctica y hacer muchos ejercicios. Haremos más ejercicios de esto. Compartidlo con vuestros amigos si os ha gustado. Dadle me gusta, que eso siempre viene bien. Y si tenéis cualquier tipo de duda, pues como siempre, dejadme en los comentarios, me mandáis un correo, lo que os venga mejor. Y nada, seguimos con la física.